por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, estamos en Por Escrito, un programa más. Bienvenidos, el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Siempre muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Como siempre, los saluda con muchísimo gusto Raúl Sanz. Qué bueno que está con nosotros. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas y aplicaciones disponibles. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito, en Spotify, nos puede seguir también en Por Escrito. Vaya, en un sinnúmero de plataformas y recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Anáhuac 1670 de AM y estamos también con un episodio o una transmisión cada miércoles a las 9 de la noche a través de Código Libre para que nos sigan, por favor. Querido Radio Escucha, Ceci y Raúl, si fueran un personaje de tira cómica, ¿quién les gustaría ser? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿qué personaje sería te gustaría Mafalda. interpretar? Sin duda sería Mafalda, nunca sería Susanita o Libertad de Mafalda. También esa me gustaría hacer. Fíjate que qué complicado, ¿no? Porque siendo yo de género masculino, sería un Mafaldo, definitivamente. Mafalda es mi personaje favorito de las tiras cómicas. Me encanta su sarcasmo, esta picardía que tiene el personaje de Mafalda. Sin duda, para mí, mi favorito. Pues somos unos enamorados de Quino, solo que yo no sería Mafalda. A pesar de que siempre soy bien Contreras, en realidad... Serías Felipito, no te hagas. No. Bueno, una parte de mí sí, pero no. La parte más filosófica sería Miguelito, porque Miguelito es el filósofo del grupo, sí, todo el tiempo anda cuestionando a Mafalda y luego por eso Mafalda anda filosofando con Miguelito a su modo. Pero bueno, pues, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy, mi querida Ceci? El pretexto literario, perdón, voy a hacer un paréntesis. Creo que Raúl sería Memín Pinguín y ya vamos a ver por qué también sería Memín Pinguín. Ahorita porque... me dices por qué. por travieso, precisamente, por ocurrente, por la chispa. Y es que hoy vamos a hablar de las historietas y de las tiras cómicas en América Latina, porque América Latina tiene una gran tradición y existen razones muy concretas para acomodar a la tira cómica dentro de la literatura. Ha habido como una especie de codería, de mezquindad para darle ese lugar a la tira cómica o a la historieta o al cómic, como ya veremos que también se le llama adecuadamente, porque la verdad es que reflejan un universo fantástico, a veces dicotómico, entre lo bueno y lo malo, pero también en medio se entremezclan un montón de crítica política, de mensajes mimetizados, en fin, nos dan una cosmogonía entre lo bueno, lo malo, lo bello, lo grotesco, y todos esos son temas literarios. Así es de que eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Afortunadamente a mí mi mamá no me pegaba con una tabla, con un clavo, sí, a pesar de las travesuras, pero creo que Memín Pinguín también es uno de esos personajes icónicos, entrañables, sobre todo aquí en México, ¿no? Claro que cruzó fronteras, pero yo sí recuerdo perfectamente mis papás comprando cada uno de los tirajes de Memín Pinguín. Me acuerdo que teníamos ya la colección, así el bonchezote. ¡Qué padre! Probablemente es la primera tira cómica que yo recuerde haber leído y tenido, porque insisto, mis papás la tenían en sus burós, me acuerdo perfectamente, y en algún momento si yo llegaba a su cuarto, abría el contenido y me llamaba mucho la atención de este personaje negrito, ¿no? Que causó mucho revuelo en algún momento, porque había gente que decía que era un changuito. Imagínense lo políticamente incorrecto hoy en día, ¿no? De esta situación con la diversidad, con la parte evolutiva que hemos tenido como sociedad en ese sentido, pero en algún momento causaba contrariedad, de que creían que el personaje era un changuito, prácticamente hasta que muere Yolanda Vargas Dulce, es que se aclara que no era un changuito, que siempre fue un personaje de raza negra, ¿no? Entonces, bueno, son las contrariedades que se han tenido que ir difuminando poco a poco,
Pero por supuesto que la tira cómica tiene muchos atributos extraordinarios en nuestra sociedad, sobre todo para los que nos gusta leer y estamos a favor de las letras y del alfabetismo. Trajo consigo estos atributos, precisamente la tira cómica, las historietas, que la gente durante sus periodos de auge incrementar, o mejor dicho, redujeran el analfabetismo. ¿Por qué? Porque al ser componentes literarios que tienen imágenes, que tienen pocas letras en realidad, son las famosas nubecitas en las viñetas, ¿no? En las viñetas que son los recuadros donde aparece cada una de las escenas, la gente se le hacía más fácil, más cómodo. Y entonces gente que no leía, no le bastaba con las imágenes. Dijo, esto está fácil de aprender. Y poco a poco fueron recurriendo a decir, necesito leer para no solamente entenderlo con las imágenes, sino con esas pequeñas letras de lo que estaban diciendo los personajes. Entonces, creo que es un producto editorial fundamental, importantísimo a lo largo de la historia de la humanidad. Y es un programa un poco melancólico en ese sentido. Yo sí recuerdo también en casa de mis abuelos, mi abuelo compraba el Universal y en el Universal venían las tiras cómicas y además de la sección deportiva, había que leer la tira cómica y uno se va enamorando de los personajes, incluso de las tropicalizaciones de los personajes. Yo soy fanático, ya lo he mencionado en otros programas, de Asterix. Asterix no es latinoamericano, pero se tropicaliza y estaba recordando ahorita con Memín Tinguín al personaje que dentro de los piratas que todo el tiempo están siendo vapuleados por los galos, el vigía que está arriba, estoy vigilando, no quería decir el nombre del lugar donde está, pero lo disfrazan un poco de cubano. Por supuesto que no estaba así programado, pero a la hora de tropicalizarlo, así nos lo enseñan. Y, a ver, no es un tema de alfabetización solo para gente que no tiene acceso a la educación. Para los niños y jóvenes de pues, prácticamente de todo el siglo XX, fuimos aprendiendo a leer así, fuimos creyendo en los personajes y nos fuimos alfabetizando de esa manera, aunque haya algunos tiras cómicas medio picarescas. Me gustaría hablar un poquito de la sátira. La sátira, aunque ya existía en la antigüedad, fue el género literario favorito de los romanos. Y precisamente lo que hace junto con la caricatura es exagerar los rasgos. En algún momento, ya hace algunos años, tuve la oportunidad de invitar a un congreso a Calderón, el monero de Reforma. Y él platicaba precisamente cómo la caricatura lo que hace es exagerar, satirizar, burlarse de los atributos de los diferentes personajes que aparecen en la tira cómica. Y es ahí donde se vuelve divertido, es ameno, es educativo, es melancolía, porque también me parece que la tira cómica está perdiendo auge en el siglo XXI. Quizá las nuevas formas son diferentes, no voy a decir que sean malas, hay por ahí en Facebook un gato que le hace la vida imposible a su dueño, no recuerdo cómo se llama, pero es la nueva manera de hacer tira cómica digital en el siglo XXI. Y claro, yo creo, Juan Carlos, que sí este programa es melancólico porque sobre todo de la segunda mitad del siglo XX hasta empezando el milenio, la tira cómica tuvo grandísimo auge, creció muchísimo. Por esto mismo que ustedes dos dijeron, que realmente ayudaba a alfabetizar, era muy fácil. Y además había muchas editoriales en México y en América Latina que hicieron mucho dinero con la tira cómica. Entonces, cuando decíamos que no, el negocio editorial no genera dinero, válgame si estos producciones generaron utilidades porque eran tirajes de 50,000 a veces a la semana, porque de verdad era además algo muy accesible para los niños, era algo accesible para adolescentes y luego hubo grandes variantes. Fíjense que la tira cómica en realidad, aunque tuvo su gran auge en esta segunda mitad del siglo XX, nace en el siglo XIX y en el siglo XIX en
América Latina, nace en Brasil. En Brasil a la tira cómica se le conocía como cuadriños, y el primero que estuvo exactamente por los cuadritos, y el primero que estuvo a cargo fue Araujo Porto Alegre, con la publicación de O Campaña o Cuyo, que se considera como la fecha fundacional del cómic brasileño, 1869. Y entonces, este hombre, que es una persona italo-brasileña, fue una persona italo-brasileña, como que importó de lo que se publicaba en periódicos en Roma, todo este formato que tuvo muchísimo éxito. Se publicaban muchísimas caricaturas, muchísimas viñetas, primero en el periódico y luego que hubo estas como pues inserciones en las secciones, tuvieron su propia sección de monitos, como le decíamos en México, de caricaturas, y había parte que era para niños y había parte que era para adultos, y de Brasil se empieza a exportar toda esta tradición a periódicos en América Latina, forjando de verdad una gran cantidad, atrapando muchos lectores, que eso es lo lindo y lo ingenioso de la tira cómica y de las historietas. Sí, brevemente, ¿no? Antes de que se nos acabe el tiempo para este primer bloque, algo curioso, algo que hace tan tradicional la tira cómica, las historietas, no solo de México, sino de todo Latinoamérica, es como habitualmente nosotros de México adoptamos las tradiciones, costumbres y culturas de los norteamericanos, de Estados Unidos, y de ahí va permeando poco a poco al resto del continente. Sin embargo, a diferencia del origen de los cómics estadounidenses, en el que hay superhéroes particularmente, claro, hay otros géneros y contenidos, pero particularmente ese tipo de contenidos, de pronto en México eso no lo copiamos como tal, sino hablamos más de lo que Ceci mencionaba al principio, de las dicotomías, de lo habitual, de personajes tradicionales, del barrio, de la sátira que nos contaba Juan Carlos, de términos infantiles. Vaya, hay un chorro de contenidos que marcan más el estilo latinoamericano, que se contrapone un poco al norteamericano. Pero bueno, podemos platicar de eso más adelante. Bien, pues nada más ahí hacer alguna puntualización. Voy a decir algo de lo que no estoy seguro, me puedo equivocar, pero me parece que este ítalo-brasileño Agostini es el que después en México va a tener el nombre al menos de una editorial que ha buscado la divulgación de los, digamos, libros de acceso al público. Y es relevante y es interesante que haya comenzado en Brasil. Es de hecho sorpresivo por lo que comenta también Raúl. Y el otro detalle es, yo a lo mejor me odian un poco por lo que voy a decir, yo soy un poco enemigo de Disney, sobre todo ahora que compró Marvel, Fox y una serie de empresas, porque está monopolizando mucho a este héroe. Si nosotros preguntamos por superhéroes, nos van a decir los superhéroes pues, más comerciales. Y es una pena porque, como vamos a descubrir el día de hoy, hay muchos héroes, superhéroes, incluso antihéroes o sátiras bien curiosas como en Cuba precisamente, sobre este tipo de personajes. Ojalá podamos rescatar la tira cómica. Iba a mencionar también es un programa melancólico porque el año pasado, no necesariamente por el tema que nos tiene encerrados, pero fallecieron, bueno, por un lado Albert Uderzo, el creador, de caricaturista de Asterix, y también el querido Quino, al que tanto queremos porque nos dejó una tira cómica que no pierde vigencia y que puede seguir siendo leída de aquí a que ya no estemos todos los que estamos en el programa. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente sección y continuamos con el programa. Autor desconocido. Pues en esta sección de lo desconocido les voy a platicar la provocadora historia de la palabra cómic. Y es que miren, hay cierta concepción errónea de que cómic es una adaptación de la palabra en inglés y que en esa condición deberíamos de buscar algún vocablo en español para podernos referir a lo que es el cómic. Sin embargo, la palabra viene de una etimología latina que es la palabra comos, que significa divertido, gracioso, en fin, cómico.
Es cierto que además de que cómic puede ser una palabra que ya está aceptada por la RAE, de hecho hasta tiene tilde, etcétera, se acuñaron otras relaciones con palabras como cartoon, que tampoco viene del inglés, ¿qué creen? Sino que viene del italiano, cartone, cartón, es decir, y que esconde en su definición una interesante historia a propósito del destino y de la misión que tienen este tipo de publicaciones. Bueno, pues la palabra cómic, por un lado, se refiere a los dibujos preliminares que eran realizados precisamente en cartón, en tamaño real, a partir de los cuales se hacían los cortes para los vitrales de las catedrales, pero además se vincula con una actividad mucho más representativa que es política y subversiva. Y ahí arrancamos, y ahí empezamos un camino de desarrollo y de transformación. Las primeras tiras cómicas occidentales que sirvieron como inspiración y base para fundamentar la historia del formato, se remontan entonces no a Brasil, como habíamos dicho en la primera sección, sino a la Italia del siglo XVII, cuando las personas dibujaban estas caricaturas críticas, generalmente atacando alguna facción política, y que venían en los costados de las cajas de cartón como una especie de protesta subterránea y una expresión del pensamiento. Es cierto que es bastante difícil establecer con exactitud el origen de la palabra cómic o del formato cómic como tal, ya que pues esto viene, o sea, estos dibujitos vienen desde la época de las cavernas. En la actualidad, o mejor dicho, en la conciencia de lo popular de nuestros días, hay muchos cómics que están asociados con el entretenimiento en un formato sencillo, infantil, poco profundo. Sin embargo, en su esencia, siempre han sido provocadores, a veces groseros, y orientados hacia las capas bajas de la sociedad. Y por ahí empezó la construcción de cierto conocimiento, de ciertas intenciones políticas, de impactos culturales, igual que casi todas las artes. Así pues, las interpretaciones, las derivaciones, las alteraciones, las adulteraciones del concepto original han creado un sinfín de representaciones, lo mismo mediocres que gloriosas. Conversaciones. Mi estimado Raúl, antes de comenzar nuestras conversaciones, por favor, recuérdanos cuáles son nuestras redes de contacto. Desde luego, los invitamos, siempre síganos a través de todas las redes sociales, usted ya las conoce, sabe dónde estamos, dónde puede vernos y escucharnos, y haciendo especial énfasis que nos puede escuchar a través de Radio Anáhuac 1670 de AM, y por supuesto salimos con una nueva emisión todos los miércoles a las 9 de la noche a través de Código Libre, para que no solamente nos escuche, sino también nos vea. Síganos, por favor. Ya nos adelantaba Ceci que el origen de la historieta en Latinoamérica estaba en Brasil, pero no sé cómo quiera comenzar la conversación del día de hoy. Pues podríamos empezar, yo creo que por Brasil. Es curioso porque son pocas las veces que desde Brasil, sea porque es un lenguaje distinto o porque fue colonia de otro país europeo, pero es difícil que Brasil nos impacte en alguna manera. Y en este caso hay que darle todo el crédito porque la historieta o cómic brasileño tiene su origen en el siglo XIX, con la irrupción de la prensa de tiras de estilo satírico. Y como decía Juan Carlos hace ratito, tenía que ver mucho con esta crítica de la que se hace a partir de la exageración. Después, ya a comienzos del siglo XX, se empiezan a publicar revistas específicamente dedicadas a este formato. Entonces eran estas revistitas, a lo mejor de formato más pequeño,
muy accesibles en dos formatos, en el tamaño que se podía meter en la bolsa, en el bolsillo de atrás del pantalón o traerla en la bolsa de mano, y también muy accesibles en el precio porque eran pues de papel no tan fino y entonces eran realmente baratas, muy accesibles para los niños que se iban a gastar su domingo en eso, o personas que de verdad podían comprar una o dos revistitas por lo menos una vez a la semana. Sí, es curioso esto que ya nos platica Ceci, que ya lo tocábamos brevemente en la primera sección de nuestro programa, ¿no? Por lo general, nosotros vamos adoptando la cultura estadounidense, obviamente manteniendo nuestras raíces, pero es más común que suceda eso, que nos llega a México y de ahí entonces empieza a permear al resto de Latinoamérica hasta el cono sur, ¿no? Sin embargo, aquí el efecto es contrario, y bien lo decía Ceci, empieza con un país que bien está en el hemisferio sur, pero que además tiene otro idioma, el portugués, y esto va subiendo, y esta es la historia, ¿no? Es el origen principalmente en Brasil, donde tiene nacimiento las historietas, la tira cómica. Sin embargo, de ahí va subiendo también, pensemos en Chile. Chile es uno de los países importantes, más allá de que tenía sus géneros infantiles dentro de estas historietas y tiras cómicas, las caricaturas de líderes políticos, satirizando, por supuesto, todo esto, ¿no? Y que Juan Carlos ya también nos hizo mención, y al rato probablemente hablemos de ello, sobre Cuba, ¿no? Una situación muy similar y que además le hace burla a los estadounidenses con sus cómics. En este caso va a salir, yo creo que uno de los personajes más trascendentales de las historietas en toda habla hispana. Estoy hablando del personaje de Condorito. Condorito, ¿no? Que hasta la fecha probablemente algunas personas todavía lo ubiquen claramente, quizá después de Mafalda, sea el personaje más relevante de las historietas en toda Latinoamérica, que nace precisamente en Chile. El autor de Condorito, el dibujante es René Ríos Botiger, pero es más conocido como Pepo por todos. Curiosamente, también en las historietas está este efecto de que los autores tenían un apodo, Quino, Pepo, podemos pensar aquí en México, Rius, etcétera, ¿no? Entonces hay un elemento ahí interesante entre los creadores de las historietas. Y Condorito, que empieza como muchas otras en las tiras cómicas o en alguna revista, de pronto dan el siguiente paso evolucionando a tener su revista independiente, ¿no? Su tiraje completamente independiente, y precisamente Condorito, hablando ya de mediados del siglo XX, se convierte de pronto en un boom, siendo la historieta más popular en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, Chile, importantísimo en este recorrido que estamos haciendo de tiras cómicas e historietas. Es importante, me gustaría resaltar, justo en Brasil comienzan las tiras cómicas como inserciones en revistas. En Brasil, Vida Fluminense y O Mosquito serían revistas donde comenzaban a aparecer las tiras cómicas. Y después se empiezan a especializar las revistas ya no había otro tipo de artículos, sino únicamente la tira cómica. En Brasil, el O Tico Tico es la revista, la primera que se dedica únicamente a las historietas. Y lo mismo ocurre, como mencionaba Raúl, en el caso de Chile, la revista donde empezaba a amalgamarse, la primera, digamos, que tiene tiras cómicas, donde aparecía Condorito inicialmente, se llamaba Zig Zag, y posteriormente se vuelve tan popular el personaje que Condorito se vuelve una tira exclusivamente de Condorito. Que Condorito es un personaje picaresco, siempre ahí medio recurrente, jugando con un hilo bastante fino entre la comicidad para un niño y la comicidad para un adulto. Y en ese sentido me quiero trasladar ahora a Colombia, donde también hay un personaje que se llama Copetín. Cuando yo conocí a Copetín, se me hizo muy similar al personaje de Daniel el Travieso, solo que Copetín es un niño de la calle, y un poco la crítica, la sátira política a esa Colombia se da de manera quizá un poquillo vulgar, pero no carente de mucha gracia. Y este Copetín es como los ojos de ese colombiano de Bogotá que en la década de los años, pues ya de principios del siglo XX, pues se empieza a dar, y insistimos mucho en el tema de la alfabetización y estos jueguitos más callejeros que se empiezan a dar entre ellos. Entonces, pues vamos viendo cómo de Brasil y luego Chile, ahora Colombia, y pues vamos a continuar con la conversación. Y nos vamos a las Antillas, que justamente en Cuba
Cuba pasa algo muy simpático de lo que tú ya hablabas. Se toma esta como especie de vulgarización, sin embargo, vulgar quiere decir como de lo cotidiano, de lo que sucede en las calles, etcétera, y se empieza a entramar con la cuestión política. ¿Qué sucede? Sucede que empieza un personaje que se llama el curioso cubano como una expresión política a raíz de la intervención norteamericana en Cuba. Entonces empieza a tener gran popularidad y este personaje empieza a hablar de este cubanito pícaro porque digamos que en este caso el cómic va a tener algo de la picaresca que heredamos desde el siglo de oro, y entonces este cubano curioso empieza a hacer una crítica muy incisiva, pero que podría pasar desapercibida porque el muñequito pues parece como muy inocente. El curioso cubano ha sido tan relevante que incluso se publicó en el diario El País y El Mundo en España. Entonces, o sea, brincó el charco, como lo decimos vulgarmente, y ha sido una manera de trascendencia porque los cubanos han tenido gran dificultad para hacerse escuchar en poesía, en prosa, etcétera. Sin embargo, con sus monitos han tenido mucho éxito. Recientemente tuve la oportunidad, lo recomiendo mucho, ver un documental que se llama Rompan Todo, que habla del rock en tu idioma, el rock en español, conocido por todos nosotros como rock en tu idioma, ¿sí? Que tiene este factor importante, ¿no? Hay muy buen rock en cualquiera de los países latinoamericanos al que nosotros nos refiramos, pero cualquiera de estos artistas o de estos grupos o estas bandas, si realmente querían trascender, querían dar el brinco para evolucionar y darse a conocer a todo el mundo, siempre querían llegar a México, porque México era el trampolín, ¿no? Esto ha ocurrido históricamente en muchos géneros musicales. Lo digo porque lo acabo de ver recientemente y me gusta mucho el rock en español. Esto pasa exactamente también en este mundo editorial de las historietas que estamos hablando. Si bien nació en Brasil, como ya lo mencionamos, creció también en Chile, ahorita hablaremos de Mafalda y de Argentina y de Quino, que probablemente es el personaje más trascendental dentro de la historieta. Lo importante de todo esto es decir que todos querían llegar también de una u otra manera a México, porque en México, además de personajes importantes de los que ya hicimos mención, como Memín Pinguín, ¿no? Como el caso de Ranilla, que es quizá el primer gran personaje que tuvimos dentro de las historietas, que era un fumador regordete, ¿no? Entonces, tenemos personajes importantes. Va a surgir Calimán, que empieza en una radionovela y de pronto también es una historieta. Vamos a tener a los supermachos, a los agachados de Ríos, etcétera, etcétera. Lo más importante que hay que destacar de México, considero yo, además de este gran contenido, es la aparición de Editorial Novaro, ¿sí? Porque Editorial Novaro hace algo fundamental, decir, ¿qué hacen los estadounidenses? Ahora sí, que nos puede funcionar a nosotros para dar el siguiente nivel, para llegar al siguiente nivel, llegar al formato de comic book, en el cual precisamente todas estas historietas latinoamericanas van a querer publicarse con Editorial Novaro para que llegue a todos los países, incluyendo a España, a todos los países de habla hispana. Y esto es lo que va a denotar unos tirajes gigantescos y va a ser realmente importante, trascendental, la historieta, no solo mexicana, sino toda la latinoamericana. Me gustaría resaltar, a ver, un par de ideas. Por un lado, regresando un poquito a Cuba, el personaje de la supertiñosa, o sea, imagínense ya nada más el nombre, que además cuando uno ve las portadas, que siempre son muy relevantes, quizá habría un programa solo para hablar de portadas de tiras cómicas, está copiando la forma de Superman. Y era una manera de burlarse los cubanos de los norteamericanos. Y es interesante, recordemos que Cuba fue finalmente el último país en independizarse y esa dependencia que tenía específicamente de Estados Unidos, a grado tal que sigue usando sus colores. Si se fijan por ahí, tanto Puerto Rico como Cuba tienen las barras, las estrellas, la bandera, los colores azul y rojo y pues, hay muchísima influencia y se quieren desapegar de ello y una manera de hacerlo de manera satírica es este ave que parece entre buitre y, pues, no sé, tucano, está un poquito raro,
que quiere, por supuesto, salvar el mundo y ser muy norteamericana en ese sentido. Y me hizo recordar ahorita, Raúl, también, precisamente en Asterix, con el advenimiento de Walt Disney, hacen una tira, una historia que se llama El cielo se nos cae encima, donde pues, llega como seres de otra galaxia, totalmente se sale de la historia de Roma, y lo que está haciendo es una sátira sobre la sátira, una metasátira, donde aparece un personaje muy similar a Mickey Mouse, pero es extraterrestre, y los galos van a vencerlo. Es súper divertido y ahí es donde está precisamente este picor, esta doble lectura que puede tener la tira cómica, pues en general. No sé si se pueda desvincular realmente Estados Unidos del resto de Latinoamérica, porque también tienen una producción monumental. Sí, sin duda. Y fíjate que a mí lo que me gusta también de las historietas es cómo no se encasillaron en un solo tema. El Eternauta, por ejemplo, es un representante máximo del cómic latinoamericano y es de ciencia ficción. Qué curioso, ¿verdad? Que encontremos así como el juego de ciencia ficción dentro del cómic. A mí me llamó muchísimo la atención. Este es una historieta argentina que la cuenta Héctor Germán Osterheld en un guión, los guiones los hacía él y Francisco Lozano López hacía los dibujos. Inicialmente empezaron como inician todas las tiras cómicas, como un suplemento en el periódico y tuvo tantísimo éxito y llamó tanto la atención que entonces empezaron a publicar estas revistitas y entonces, ¿qué era lo que ellos narraban? Narraban el personaje del Eternauta que se llamaba Juan Salvo, o sea, ya saben, tenía como su doble identidad, y entonces narraban una invasión alienígena que sufrió la ciudad de Buenos Aires, imagínense, en 1957, eso era el futuro para ellos, ahorita ya eso ay, ya uno no sabe ni qué decir, ¿no? Y es toda una oda a la ciencia ficción latinoamericana en general. Era la visión que teníamos de cómo podía ser, o que tuvieron aquellos, cómo podía ser el futuro y sobre todo cómo íbamos a combatir a los extraterrestres, porque siempre era que la vida que venía de otros planetas atacaba al planeta y cómo lo íbamos a defender y cómo se iba a viajar a través del tiempo, eso te debe de encantar a ti, Juan Carlos, y cómo se iba a convertir en el gran legado de la humanidad. Un pequeño paréntesis precisamente de Eternauta, si producción nos puede ayudar, porque había un rumor de que se iba a hacer serie de Netflix precisamente de esta historia animada. Valdría la pena revisarlo, porque no sé si fue un fake o si es una realidad que lo iban a aterrizar. Es que todo esto da pie precisamente para hablar de lo siguiente, ¿no? Cómo los contenidos literarios, y en este caso literarios gráficos también, siempre van a ser, y esta es mi opinión personal, pero estoy convencido de ello, van a ser la base para cualquier otro uso transmediático, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que en este caso, así como tenemos libros que luego se convierten en guiones para películas o para series de televisión, las historietas también han dado pie para lo mismo, ¿no? Lo platicaba yo hace rato, cómo conviven en este efecto de transmedia Calimán, ¿no? Que era una radionovela, pero de pronto se volvió un exitazo también dentro de las historietas, este personaje que era brillantísimo, ¿no? Descendiente de la diosa Kali, que era disciplinado, inteligente, estudiado, junto con el niño Solín, ¿no? Guapo. Exactamente, y hasta la voz, ¿se acuerdan de Calimán? ¿No? Cómo combatían las fuerzas del mal. Entonces, desde otra perspectiva, esto fue trascendiendo y en otros países latinoamericanos fue también un exitazo. Incluso, probablemente se acuerden ustedes además de la serie de televisión, de otras historietas que dieron pie incluso hasta películas. Pienso en Chanok, ¿no? Que Ujú. aparecía incluso también Tintán y Andrés García, háganme favor, ¿no? En la película. O Hermelinda Linda, otra historieta que también con Evita Sí. Muñoz Chachita llegó a la pantalla, ¿no? Entonces, vaya, las historietas tienen una fuerte base en ese sentido también de ser el contenido principal para poderlo ver más adelante en un producto final audiovisual, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Y por el tiempo que nos queda, yo creo que es momento de empezar a hablar del personaje creado por Juan Salvador Lavado Tejón, mejor conocido por todos como
Quino, ¿no? Y estoy hablando nada más y nada menos de Mafalda, este personaje entrañable, particularmente carismático. Miren, a Ceci ahí nos está mostrando ese extraordinario compilado de Mafalda, ¿sí? Que los temas que aborda Mafalda desde su propia picardía, sarcasmo, ironía, son extraordinarios, porque tenemos que remontar nosotros a que todo esto tenía contexto social en los años 70, particularmente. Pero si tú lees Mafalda el día de hoy, sigue siendo relevante como si estuviera escrito para nuestro contexto actual. Es que los personajes de Mafalda son redondos. Nada más un paréntesis, me confirma producción que efectivamente El Eternauta se va a estrenar en Netflix, solo que se estrena primero en Argentina para que estemos atentos a ello. Claro. ¿Por qué digo que son redondos los personajes de Mafalda? Porque tenemos a Manolín, que lo que le gusta es el billullo, y muchas veces podemos comparar a ese personaje de tira cómica con una persona que conocemos. Tenemos a Susanita, que ya vimos que no le gusta mucho a Ceci, que es la que quiere ser pues mamá, y todo el tiempo está pensando en ese futuro de ser una madre de familia. Tenemos a Felipín, que es un soñador ingenuo, idealista, que todo el tiempo quiere jugar. Tenemos a Miguelito, mi personaje favorito, que todo el tiempo se está interrogando las cosas. Y Mafalda, que es muy crítica de la realidad que le rodea, que además tiene una mascota muy interesante, que si no mal recuerdo se llama Casiopea, la tortuga, de la que se burla luego cuando la Lechuguín. saca Lechuguín. Ajá, Ya estoy Casiopea confundiendo, es de Momo. es de Momo, ya Ajá. estoy confundiendo a las tortugas. Un día vamos a hacer a la tortuga como pretexto literario, porque está la Vetusta Morla también. Pero creo que ahí está, y la que me gusta mucho, y le voy a ganar a Ceci el comentario, es Libertad. Libertad es un personaje que encuentra, no tardíamente, pero sí como a la mitad de la creación de Quino. Es un pequeño personaje, muy pequeñito, porque la Libertad es pequeñita y la consigue o encuentra la amistad en la playa. Me parece que es como en el cuarto volumen de Mafalda, y es un personaje súper interesante que apela a una libertad pequeñita que ella representa. Y además, yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene Quino es que no solamente dibuja a los personajes, sino que dibuja esa Buenos Aires en donde nosotros nos podemos sentir muy identificados. Dibuja el Peugeot del papá de Mafalda, que es el primer coche, y bueno, para ella era así como magnífico tener un coche. Pensar también en el graffiti que de repente se va viendo, cómo de repente Mafalda o Felipito o Manolito van caminando por esas calles de Buenos Aires y cómo van pensando, y sobre todo el mundo de los niños, porque los que estuvieron, los personajes a los que se refirieron son personajes infantiles, pero también está el papá de Mafalda, está la mamá de Mafalda, y de repente uno se pone a ver cómo estos niños ponen en juego a los adultos y los retan, que es justamente el juego al que nos invita Aquino, este juego de reflexión que nos están planteando estos personajes aparentemente infantiles. Antes de nuestra recomendación, Raúl, ¿algún apunte sobre Mafalda? No, mira, para mí lo que ya mencioné, Mafalda es extraordinario, jamás va a pasar de moda, lo digo así de confiado, jamás va a pasar de moda. Cualquier generación nueva que se atreva a leer a Mafalda la va a disfrutar enormemente y tiene su picorcito, tiene esta sátira que a mí me encanta, la ironía, entonces el sarcasmo yo creo que siempre va a ser muy valioso en nuestra sociedad. Lean siempre a Mafalda. Mi recomendación, antes de despedir el programa, precisamente no va a ser una tira cómica, sino un libro que habla sobre las tiras cómicas, y aunque pueda ser un poquito erudito, valdrá la pena El superhombre de masas de Humberto Eco, donde hace un análisis precisamente entre la tira cómica europea y la norteamericana en una época donde le vino muy bien al mundo porque íbamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Yo quisiera recomendar, pues lo hecho en México. Lean Memín Pinguín, y yo creo que tendremos que hacer un programa de historieta, de cómic mexicano. Pero leamos a Memín Pinguín, que verdaderamente, si se quieren reír, si la quieren pasar bien, elijan Memín Pinguín. Despedimos el programa, Ceci. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos elevando nuestros sentidos y atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un gusto, como siempre, haber estado con todos ustedes.
Recuerden, escúchenos en Radio Anáhuac y síganos a través de Código Libre. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón y a Vivian Pérez Topete, que el día de hoy nos ayudaron en producción. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum.